exactamente lo que dijo Vicky Dávila sobre las amenazas. No, Juan, Vicky Dávila publicó un video la tarde de ayer y publicó también un comunicado en el que dice lo siguiente: quiero informar a los colombianos. En las últimas horas tuve comunicación con un militar activo de inteligencia. Activo. Me advirtió que alias Mordisco ordenó el atentado al precandidato Miguel Uribe y que se trata de un plan terrorista que incluye atacarnos a María Fernanda Cabal y a mí. La misión la estaría ejecutando alias Pelo o alias El Grande de las disidencias de las FARC. Dejo esta constancia. Don Jairo Tarazona. La gente ha oído hablar de Mordisco, se menciona Mordisco, se habla por aquí, por allá. ¿Quién es Mordisco? Juan, Mordisco es Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Es uno de los cabecillas más importantes de las disidencias de las FARC y uno de los más extremistas que ha originado en los últimos años y en los últimos meses atentados terroristas en diversas regiones del país. Antes de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las FARC en el 2016, era comandante del Frente Primero Armando Ríos de las FARC. En junio de ese año se convirtió en el primer comandante cuando abandonó el proceso de paz. Él envió una carta cuando se realizaban esas negociaciones en Cuba señalando que se apartaba de ese proceso e invitando a otros guerrilleros a que se sumaran a una disidencia. El auge de Iván Mordisco comenzó en el 2008 cuando se desempeñó como comandante del Frente Primero. Recordemos que en ese momento fue capturado Gerardo Aguilar, alias César, en la Operación Jaque. Era uno de los guerrilleros que estaba en el helicóptero. Él lo reemplaza luego de esta captura. También después de la muerte de otro cabecilla de las FARC, conocido como Miguel Botanche Santillana, conocido como alias Gentil Duarte, allí asume en pleno estas disidencias Iván Mordisco y se convierte en máximo cabecilla. En el 2022 se había dicho que había sido muerto en un bombardeo, alias Iván Mordisco, pero aparece en el octubre de 2022 en un video. Luego viene ya las conversaciones de paz con el gobierno del presidente Petro. Se aparece de nuevo Iván Mordisco, recordemos, con una gran manifestación de fuerza con muchos guerrilleros allí en los llanos del Yarí, en San Vicente del Caguán. Fue la vez que se le ve con sus gafas y sin uno de sus ojos, y de allí comienza un proceso de paz con el gobierno. Hubo varias reuniones, pero después, cuando vienen estos ataques guerrilleros de parte de alias Iván Mordisco, enfrentamientos con las mismas disidencias, lo que ocurrió en el Plateado y en varias poblaciones del Cauca, el gobierno decide en febrero de este año que ya con Mordisco no se va más, y empiezan también ya los bombardeos contra este líder guerrillero, contra este jefe que opera principalmente en el Cauca, pero que tiene también presencia en el Guaviare, en el Meta, en Caquetá y en otras regiones del país. Hasta este momento se desconoce la suerte de Iván Mordisco. Recordemos que recientemente apareció un comunicado que luego el gobierno dijo que era falso, de alias Calarcá, que es otro de los disidentes, señalando que este había muerto. No se sabían las circunstancias, aparentemente en unos enfrentamientos, cosa que hasta el momento no ha sido desmentida. Hasta ahora se desconoce la suerte de Iván Mordisco. Se sabe, y lo ha dicho el mismo ministro de la Defensa Nacional, que está huyendo, que se encuentra muy posiblemente en la frontera con Venezuela, hacia el sur del país, pero hasta este momento no se sabe qué está pasando con Iván Mordisco, pero sí de estos ataques que se están registrando, de todos estos intentos que en este momento, y como lo decíamos hoy, en Palmira y en otras regiones del Cauca, aparentemente son órdenes de alias Iván Mordisco. Una pregunta, Jairo, sobre el modus operandi. Buena parte de estas acciones terroristas se adelantan en poblaciones aisladas fuera de Bogotá. La estructura de Iván Mordisco puede tener ¿qué? Contacto con oficinas sicariales en Bogotá y en las capitales, o presencia de militantes en Bogotá y en las capitales. ¿Cómo opera esa estructura? Bueno, se sabe que obviamente el fuerte de alias Iván Mordisco y de todas estas estructuras que todavía están con él, porque recordemos que él es el máximo cabecilla de lo que se denomina Estado Mayor Central de las FARC. El Estado Mayor Central de las FARC se divide y queda un grupo negociando con el gobierno, es decir, las disidencias se dividen y en este momento están los bloques Magdalena Medio y el bloque Jorge Suárez Briceño de alias Calarcá, que son los que están negociando con el gobierno. Otros frentes que eran en la disidencia. Esas disidencias del Estado Mayor Central que no firman
que no siguen la línea de paz, que siguen en el narcotráfico y siguen en armas, se dividen en dos. Calarcá está negociando con el gobierno en el proceso de paz total. Mordisco empezó a negociar con el gobierno en paz total, pero se salieron también de los diálogos de paz total. Exactamente, se dividen y después de enfrentamientos con alias Calarcá, con otros grupos de las disidencias de las FARC e incluso con el ELN, recordemos que las disidencias de Iván Mordisco sostienen una guerra a muerte con el ELN en el Catatumbo. Ese es uno de los grupos que supuestamente se iba a desmovilizar, pero principalmente Iván Mordisco centró su accionar terrorista en este momento en el Cauca, donde se han realizado todos esos ataques terroristas y donde supuestamente tiene su fuerte y donde está prácticamente toda la parte del narcotráfico que él dirige, centrada allí entre el Valle y el Cauca. Cuando ayer, Santiago, estaba la denuncia de Álvaro Uribe y se presenta la denuncia de Vicky Dávila, hay una respuesta sorpresiva de Daniel Quintero. ¿Qué dice Daniel Quintero? Le responde al trino de Vicky Dávila y dice exactamente: Vicky, la información que me ha llegado a mí es igual de mala. Según una fuente muy dateada, no dice de dónde, no dice tampoco, por ejemplo, si es una fuente del gobierno, es que el ataque a Miguel Uribe fue contratado por parte de una alianza entre el Clan del Golfo y un grupo de extrema derecha con vínculos con un país extranjero. El objetivo sería desestabilizar al gobierno, quitar a Miguel Uribe del camino y ayudar a tu campaña. Después de esto, si es necesario, van a atentar contra mí y contra quien sea necesario. Darcy, William, este trino de Daniel Quintero tiene un contenido que es brutal. Le está diciendo palabras más, palabras menos a Vicky: usted es la beneficiaria del ataque contra Miguel Uribe. Mire, a mí me sorprende porque yo me encontré, tengo que decir, volviendo de Cartagena con Daniel Quintero y su esposa, y hablé con él un rato, pues, de varias cosas, y hablábamos sobre lo que estaba pasando con lo de Miguel Uribe que acababa de pasar, y él en ese primer momento, no sé, pero se lo atribuía a la guerrilla, es decir, hablábamos de dónde pueden venir estos, y él me hablaba de las posibilidades de la guerrilla. Yo no entiendo, digamos, en este momento cómo dio la vuelta hacia el Clan del Golfo y hacia estos grupos criminales, pero sí me parece que está, digamos, que no es momento de empezar a hacer ese tipo de afirmaciones. Me parece que eso escala más el lenguaje, eso no nos trae tranquilidad en momentos como estos, eso es totalmente especulativo, no sé. Vicky Dávila, para ponerlo en perspectiva, Álvaro Uribe dice: ojo, aquí hay un plan criminal y hay unas amenazas contra mí. Vicky Dávila dice: yo tengo información que viene de inteligencia militar que quien estuvo detrás de lo de Miguel Uribe y quiere atentar contra María Fernanda Cabal y contra mí es Iván Mordisco. Nos acaba de decir Jairo Tarazona toda la trayectoria de Iván Mordisco y el estatus de la organización de Mordisco hoy en los procesos de paz total. Y a eso replica Quintero diciendo: no es, la información que yo tengo es muy distinta, no es Iván Mordisco, es el Clan del Golfo aliado con la extrema derecha para desestabilizar al gobierno y finalmente, palabras más, palabras menos, para favorecerla a usted, don William. Digámoslo claramente, Juan, Quintero es Petro. La voz de Quintero es la voz de Petro. El presidente Petro, si usted recuerda o si ustedes recuerdan, en la locución que hizo el día que ocurre el atentado contra el doctor Miguel Uribe, habla en árabe y una cantidad de cosas a veces incongruentes, pero dice una frase recogiendo el interés político que asegura él tenía ese atentado y de quienes aparentemente están usando ese atentado de carácter político para hacer campaña, y habla como de ratas de alcantarilla y de truanes y tal. Es la misma línea de la versión que está diciendo el señor Quintero, sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia, pero el presidente, construyendo una narrativa para dar a entender que al doctor Uribe, al doctor Miguel Uribe, lo atacaron con un propósito político para favorecer a la derecha. Según eso, que le oigo también a personas cercanas al gobierno, el ataque contra Miguel Uribe no vendría de una disidencia guerrillera, de una narcoguerrilla,
sino de la extrema derecha, Santiago. Sí, pero yo entiendo que el presidente hasta ahora no se ha referido a un grupo puntual. Me parece que eso es una irresponsabilidad de Quintero y también de Vicky Dávila. Esto tiene que estar en control de la Fiscalía y de las autoridades de manera oficial. El presidente igual ha sido incongruente porque ha hablado de una mafia internacional, ha hablado de la Junta Directiva del Narcotráfico, ha hablado también de actores que quieren desestabilizar al gobierno y al que les conviene afectar la consulta popular, pero la información sobre los autores y sobre quién estuvo detrás tiene que ser de las autoridades. Lo que sí no puede pasar es que, so pretexto de indagar si fue la extrema derecha la que atentó contra Miguel Uribe, se construya una narrativa que desmonte al Estado de la responsabilidad que tiene de garantizarle seguridad a todos los candidatos, de proteger la vida de todos los candidatos. Es que el primer respondiente de la vida de los candidatos, es justamente el gobierno nacional, quien tiene que proteger a los candidatos. A los de su partido y a los de la oposición es el gobierno nacional. ¿En qué está el Clan del Golfo que se menciona en todo esto? Digamos, Juan, el Clan del Golfo primero lo conocimos como los urabeños, luego como las autodefensas gaitanistas de Colombia. Recientemente se ligaron y cambiaron por el nombre de Ejército Gaitanista. Surgen de las Autodefensas Unidas de Colombia. El cabecilla paramilitar Vicente Castaño en el 2006 se separa de ese proceso con las autodefensas y crea precisamente lo que se llama este grupo del Clan del Golfo. Allí tenía dos cabecillas: Ever Velosa García, alias HH, el comandante del bloque Calima, y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Don Mario fue capturado en abril de 2009 en Urabá y tras su captura las AGC quedan bajo el control de Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, y Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, dos hermanos que comenzaron sus carreras primero en el llamado Ejército Popular de Liberación. Luego viene Otoniel, que es otro de los cabecillas que fue capturado, recordemos, en mayo de 2022, extraditado a los Estados Unidos, y luego con la captura de alias Otoniel, quien en este momento está al mando del Clan del Golfo o de las autodefensas gaitanistas, es Giovanni de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. Viene un proceso, un acercamiento con el gobierno, un espacio de conversación sociojurídica, como se llama, pero después también de enfrentamientos del Clan del Golfo, de algunos atentados terroristas. El gobierno decide que no va más el proceso, son bombardeados, empieza la persecución y en febrero de este año, el 4 de febrero, el gobierno adelanta la última reunión con estos cabecillas, pero después el proceso se rompe y en este momento tampoco hay ninguna conversación con el Clan del Golfo o el Ejército Gaitanista. Es la voz de don Jairo Tarazona, nuestro veterano periodista de orden público. Don William Calderón. Yo simplemente quisiera puntualizar diciendo que es urgente que las autoridades establezcan prontamente de dónde venía el atentado, cuáles son las realidades que hay con evidencias del plan para asesinar al expresidente Álvaro Uribe y los ataques que se dice están en camino también contra precandidatos de la derecha, porque si no esto le da pie a la narrativa que está intentando poner la izquierda en voz del señor Quintero, y es que esto es prácticamente un autocomplot de la derecha para favorecer la campaña de la derecha. Es gravísimo que se para desestabilizar el gobierno. Para desestabilizar el gobierno. O sea, casi que un autoatentado. Es gravísimo que se implante una narrativa sin ningún tipo de evidencia y por eso las autoridades están llamadas a dar claridad prontamente en esto. Miren, lo que está pasando en redes es terrible. Bodegas del gobierno cercanas a este gobierno, porque las tenemos claramente identificadas, poniendo en duda todo, saliendo con teorías y con imágenes y poniendo en duda el actuar de la policía, el que si había más detenidos, o sea, confundiendo con mensajes en medio de que eran dos detenidos, que mire cómo se está llevando la pistola, que mire que el celular esto o lo otro, confundiendo la cantidad de mensajes y tratar de llevar a la narrativa. Entonces ahora esto va a terminar siendo un tema exacto, una guerra de versiones, pero entonces lo que están tratando de llevar es a que la policía está involucrada dentro de este atentado y que personas infiltradas, como dijo el presidente, del esquema, y que el señor de la policía cambió
las pistolas, en fin, me parece gravísimo. Don Jairo Tarazona. Hay que decir, Juan, lo que usted también preguntaba. ¿Tienen presencia, por ejemplo, Iván Mordisco o el Clan del Golfo en ciudades como Bogotá? Hay que decir que en muchos atentados que se han registrado, recordemos el ataque al Palacio, a la Casa de Nariño, recordemos otros hechos que se han registrado en la ciudad, siempre ha sido a través supuestamente de personas que fueron contratadas, que fueron a través de terceros pagadas para realizar esos ataques terroristas. Allí supuestamente cuando es capturado este joven, él dice que lo contrató un señor de una olla, que le pagaron por hacer este ataque, lo que llaman las denominadas oficinas de cobro o oficinas dedicadas a contratar sicarios, a dar armas y a atentar contra la vida de personas. Esa es la versión inicial. Nunca se había hablado, la Fiscalía nunca ha hablado de alias Iván Mordisco o del Clan del Golfo, pero son teorías que no se pueden descartar, primero porque se sabe que así actúan estos grupos al margen de la ley, contratando sicarios o contratando oficinas que se dedican a su vez a cometer estos atentados terroristas. Don Jairo Tarazona, muchas gracias. 7 de la mañana, 48 minutos. Profesor Fernando Quijano, mientras estamos aquí en esta conversación, en el territorio caucano, en el suroccidente del país, se ha desatado una tremenda escalada terrorista. Sabe, don Juan, que quizá los hechos en Bogotá, el atentado al senador Miguel Uribe, no deja ver lo que está sucediendo. Mire, unos cilindros en la carretera que comunica, en la vía, en la autopista que comunica Palmira con Cali, que ya han sido desactivados. En este momento hay toda una escalada en municipios como El Bordo, como Corinto, hay hostigamiento en Toribío, es decir, hay una auténtica escalada en contra de por lo general siempre son de los puestos de policía, han estallado carros bombas, mientras tanto no hay absoluta información en el Ministerio de Defensa, no hay nada de información en la policía. Realmente, ojalá estos episodios no estén vinculados a lo que está sucediendo en Bogotá. 7:50, Lina Cárdenas ha detonado un artefacto explosivo en Jamundí. Así es, don Juan. Le puedo decir que hay una escalada terrorista que se ha registrado esta mañana del 10 de junio en el Valle del Cauca. Y es que estamos hablando de varios hechos, Juan. El primero fue la presencia de los cilindros gas, que por fortuna estaban sin explosivos, que fueron ubicados en la vía Cali-Palmira en una situación que ya por fortuna fue controlada. El segundo hecho fue el retiro de otro cilindro gas en el puente de Guachinte, en zona rural de Jamundí, al sur del departamento. El ejército confirmó que la situación ha sido en esos momentos normalizada, y luego está la detonación controlada por parte de la policía de un artefacto explosivo que estaba en una maleta abandonada, que era positivo para explosivos. El objeto estaba atravesando en la avenida Sachamate en el sector Pangola. A esto se le suma el atentado contra un CAI en el sector del Pailón en Buenaventura, en un hecho que por fortuna tampoco ha dejado lesionados. Esos ataques se dan en vísperas de la visita del presidente Gustavo Petro a Cali. 7 de la mañana, 51 minutos. El senador Miguel Uribe lucha por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Los partidos de la oposición le han dicho al presidente